dice Efesios 5, 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versos 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver tres cosas bien importantes y las vamos a desarrollar hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad? Unos 5 minutos antes para las 9. Voy a repetir. El tema central del capítulo 5 dijimos que es la iglesia es la desposada, ¿verdad? Y que un día va a llegar a ser la esposa, pero hoy la iglesia es la desposada. La desposada quiere decir que es la novia. Es la novia. Y estuvimos hablando acerca de eso el martes pasado, la posición de una novia, ¿verdad? El respeto que le debe de tener. Ya aquí solo recordemos que en los primeros 3 capítulos expliqué bastante que es lo que Dios hizo por nosotros, tanto en la creación como en la redención. En los primeros 3 capítulos vemos a Dios obrando, haciendo todo, preparando todo el panorama, dándonos al Cristo Redentor, ¿verdad? Ahí es la obra de Dios. La obra de Dios en las 3 dispensaciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que es en la que estamos ahora, en la tercera, en la dispensación en donde del Espíritu Santo, en donde es el Espíritu Santo que está obrando. Entonces, de los capítulos 4 al 6, los últimos 3, eso es a nosotros, los que el Señor nos demanda a nosotros. Entonces, la iglesia es la desposada y ahorita vamos a ver lo que Dios nos demanda a nosotros, cuál es nuestra ocupación en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver 3 cosas. 3 cosas. Vamos a ver el compromiso de la iglesia, la experiencia de la iglesia y la expectación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es bastante amplio. Si a cada capítulo le pudiéramos dar unos 5 días de estudio fuera bonito, pero hay mucho que aprender, pero vamos a ir pues en esta ocasión aprendiendo lo que esté a nuestro alcance. Entonces, ahora ya Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Ahora es que nosotros le tenemos que responder a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo hace uso de muchas, de una mezcla de metáforas, ¿verdad? Y lo hace así porque así lo hizo Dios desde el principio, hablando en parábolas, usando la naturaleza. El apóstol Pablo le dice a los corintios, cuando habla del tema del velo, dice que la misma naturaleza nos enseña. Cristo usó un árbol para enseñar del fruto espiritual. Isaías profetizó al Mesías que su rostro quedaría como raíz seca. Y así el Señor usa las cosas
naturales para enseñarnos las cosas espirituales. Entonces, en la primera parte tenemos el compromiso de la iglesia. Como novia de Jesucristo, nosotros tenemos un compromiso y Él ya cumplió con nosotros. El Padre a través de Cristo ya cumplió con nosotros. Él ya puso su vida por nosotros, ya nos dio redención, ya tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso es que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque ya nos amó, ya nos redimió y nos habla como a hijos. Pero para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros como hijos, nos mete en ese ejemplo natural que es el matrimonio. Para que nosotros como hijos entendamos eso. Entonces, nos está hablando como a hijos. Entonces, un hijo tendrá un compromiso con sus padres. Claro que sí. Un hijo tiene compromisos. Un hijo no tiene privilegios. Privilegios en el sentido de que le demande al padre. No. Tiene privilegios de que como el padre lo cubra. Cuando el hijo tiene un compromiso, me explico. Cuando el hijo tiene un compromiso con el padre le da esa cobertura. Cuando el hijo pródigo salió de la cobertura del padre, perdió sus privilegios. ¿Por qué perdió los privilegios? Porque perdió su compromiso con el Padre. Lo perdió. Entonces, la iglesia o la novia de Jesucristo tenemos un compromiso. Y ese compromiso es de que andemos como hijos amados. Y para ello debemos de andar en amor. Tratamos esos 3 puntos el martes pasado, que era que debíamos de andar en amor, en la luz y diligentemente. 3 cosas. Entonces, ahora, esas 3 cosas las vamos a meter en estos 3 aspectos, ¿verdad? Entonces, el compromiso. Si debemos de andar en amor, cuando uno tiene un compromiso, anda en amor. Cuando uno anda en amor es porque tiene un compromiso. Usted no puede tener un compromiso sin tener amor por ese compromiso. Y no puede tener amor por ese compromiso sin andar amándolo y comprometido. Entonces, es un compromiso. Una novia tiene un compromiso con el novio y debe de, si quiere llegar a casarse, debe de mantener ese compromiso, ese respeto. ¿Por qué? Por amor, porque ama al que la va a ser su esposa. Entonces, la vida, de muchas maneras, en años pasados yo he explicado muchas veces que la vida sin compromiso no nos lleva a nada bueno. Es solamente perder el tiempo en la vida. Y la vida es una. La vida solo es una. Y la vida solo, aparte que solo es una, la vida es breve. Es breve. Es como la hierba del campo, que hoy nace y en la tarde ya no está. Entonces, deberíamos de aprovechar bien el tiempo y poder aprovecharlo de la manera como Dios quiere que lo vivamos. Entonces, una vida sin compromisos, la misma expresión lo dice, ¿verdad? Cuando no se tiene compromiso, uno llega a la hora que quiere. Cuando uno no tiene compromiso, uno se va a la hora que uno quiere. Cuando uno no tiene compromiso, uno no se asegura si la ausencia de uno le va a afectar al otro. ¿Verdad? Entonces, pero cuando uno, y cuando uno no tiene compromiso con los demás, tampoco los demás tienen compromiso con uno. Tampoco. Entonces, si nosotros queremos tener los beneficios de Dios a favor nuestro, nosotros debemos de saber por las Escrituras de que nosotros somos llamados a tener un compromiso con Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, si la Shequina no se movía, ellos no se movían. Eso es un compromiso. En cambio, hoy la iglesia contemporánea, el creyente contemporáneo,
hace como quiere. Se va, se queda, se viene, hace, no hace, etcétera, etcétera. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Que yo haga como yo quiero, yo no puedo amar a mi manera a los demás. Yo tengo que amar de la manera que los demás necesitan ser amados por mí. De la misma manera. ¿Verdad? Como yo quiero que me traten, así voy a tratar a los demás. Como yo quiero que me amen, así voy a amar. Ahorita vamos a llegar a un punto, yo creo que hoy vamos a llegar a ese punto, a entender a qué clase de matrimonio se refiere aquí Pablo con respecto a la iglesia. Todo matrimonio debe de observarse desde la perspectiva meramente divina. El matrimonio Dios lo instituyó en el huerto del Edén. Cristiano o no cristiano, inconverso o convertido, media vez esté casado, debe de observar el matrimonio desde una perspectiva 100% divina. Porque el matrimonio no hizo a Dios, sino que Dios hizo al matrimonio. Y desde que el apóstol Pablo usa el ejemplo del matrimonio para hablar de la iglesia, usa el ejemplo del matrimonio a causa de la necesidad que la iglesia tenemos de entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, que nosotros sepamos cómo debemos de vivir como la novia de Jesucristo, como hijos amados. Cuando dice hijos amados, quiere decir porque Él ya nos amó, Él ya nos dio su amor. Y ahora nosotros debemos de responder a ese amor. Entonces, pero para que nosotros correspondamos a ese amor, debe de haber un compromiso. Señor, ¿hago esto o no lo hago? Tú dime. Mire, pastor, fíjese que hemos tomado la decisión de irnos de la iglesia porque nos vamos a ir a vivir a otro lado. Es que hacerle saber a alguien que decidí no es tener compromiso, ni con Dios, ni con el pastor, ni con la congregación. Eso no es compromiso. Mire, pastor, ¿usted qué cree? ¿Cree que este trabajo me va a hacer bien, me van a pagar bien, pero pues, prácticamente ya no voy a venir a la iglesia? ¿Verdad? Es todo ese tipo de decisiones, ¿verdad? O sea, consultar, ya tomé una decisión para hacer eso, eso no es tener compromiso. No es tener compromiso. ¿Verdad? Entonces, una vida sin compromiso es una vida estancada y algunas veces, dependiendo de cómo la persona ve el compromiso a su manera, es una vida lamentable. Uno debe de tener compromiso, pero el compromiso no debe de ser como yo lo establezca. No, yo debo de aprender en las escrituras, yo debo de aprender de parte de Dios cómo estableció Dios el compromiso que yo debo de tener con Él. Porque ya Dios nos dio la vida, nos dio una redención, ya nos amó. Ok, ahora, Él ya dio todo el plan, ya está hecho. Es que nosotros no somos creadores de Dios. Nosotros somos creados por Dios. Y cuando somos creados por Dios, Él nos diseña de una manera en que le vamos a responder a Él. Y Él dice, yo quiero que, como yo los amé, ustedes me amen. Como yo tuve el compromiso de cumplir con ustedes cuando les profeticé darles a mi hijo, yo quiero que ahora ustedes como hijos me respondan. Yo quiero que tengan ese compromiso conmigo como yo lo tengo con ustedes. Entonces, pero el compromiso yo no se lo puedo decir a Dios, mira Dios, así te voy a servir. Así es como yo te voy a dar. No, ando cansado, no puedo ir a la iglesia. Vengo bien cansado, bien cansada. El Señor sabe que ando cansado, ando cansada. Lo bueno que ahí viene el otro día, voy al otro culto y es lo mismo. Eso no es tener un compromiso con Dios, porque tener un compromiso con Dios es venir a la congregación, es venir a pagar mis votos al Señor, es venir a estar en la presencia de Dios con la congregación.
¿verdad? O sea, no, entonces yo debo de tener ese compromiso de venir a adorar a Dios, ¿verdad? En la congregación juntamente con todos los santos. A mostrarle al Señor que yo lo amo, que yo estoy agradecido con Él, que me ha hecho su hijo. Entonces, eh, por ahí es como anda el compromiso. Entonces, y todo eso, ¿quién lo ha establecido? Dios. No lo establece ningún líder. Ningún líder. Lo establece Dios. Y lo que Dios no ha establecido, no hay que hacerlo. Aunque algún líder lo implemente, lo ponga, no hay que hacerlo. Entonces, la vida sin compromiso no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, es importante que nosotros conozcamos primeramente el compromiso que Dios quiere que tengamos con Él. Ahora, ¿en qué se basa ese compromiso? Ese compromiso se basa en los versos del 3 al 8. Los versos 3 al 8. Si alguien me ayuda a leer rápidamente en voz alta. Sí, ya. Hasta el 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, la luz siempre va a resplandecer en las tinieblas. Siempre. Y Cristo vino para alumbrar nuestras vidas y que nosotros seamos luz en las tinieblas. Ahora, ¿pero qué es luz? ¿Qué es luz? ¿Qué es luz? Luz es que nosotros no debemos de andar peleando, todo lo contrario, ser pacificadores. Luz es que debemos de amar al prójimo. Luz es que debemos de amar a Dios. Luz es que nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos, eso solo es un ejemplo, para que ustedes me entiendan. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, la luz alumbra sobre las tinieblas y las tinieblas se van. Cuando yo mantengo eso. Entonces, el compromiso que Dios quiere que nosotros tengamos con Él es que todas estas cosas y las cosas que habla en el capítulo 4, todo eso no lo debemos de practicar. Ese es el compromiso que Dios quiere con nosotros. Ser mentiroso, hablar mentira entre nosotros. Entre nosotros no podemos hablar mentira. No debemos. Ahora, ¿en el matrimonio debemos de hablar mentiras? No. Para los jóvenes que van para el matrimonio, tienen que aprender. ¿Cuál es el fracaso de los matrimonios? La mentira. La mentira. La mentira. Entonces, y todas estas cosas son las que nosotros no debemos de practicar para mantener un compromiso con Dios, porque dice que por estas cosas viene la ira, en el verso 6, estoy en el 6, porque dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, me pregunto yo, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Entendemos eso? Son la gente que no se ha convertido todavía, la gente que practica el pecado, que no quiere que nada con Dios, que son blasfemos, que niegan a Dios, que actúan en contra de Dios, que se convierten en enemigos de Dios. Entonces viene la ira de Dios sobre ellos. ¿Para qué viene la ira de Dios sobre ellos? Para destrucción. ¿Verdad? Entonces, todo lo que dice estos versos debemos de tener nosotros conciencia de ello, que eso no lo podemos practicar
para poder mantener un compromiso de Dios. ¿Cuál es el compromiso de Dios? ¿Cómo vamos a amar nosotros a Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese compromiso de Dios que nos ha dado a nosotros es que nosotros nos comportemos como hijos de luz, que practiquemos la verdad, hablad verdad entre vosotros. ¿Verdad? Entonces, ese debe de ser nuestro compromiso, santificarnos, santificarnos. Ese es nuestro compromiso, santificarnos. Entonces, cuando yo tengo el compromiso con Dios, yo voy a amar venir a la congregación, yo voy a amar tener una responsabilidad dentro de la obra de Dios, pero tenerlo, o sea, a cabalidad, ¿verdad? Como debe de ser, un compromiso como debe de ser. Ahora, ¿cuál será el compromiso del esposo en el hogar con la esposa? Que el esposo agarre el cheque el día viernes y sábado y domingo se lo acabe en la tomadera. ¿Será ese un compromiso? ¿Será un compromiso que la esposa, si es el caso, que es ama de casa, mantenga la casa sucia cuando llegue el esposo de trabajar, quien provee todo y no haya nada que comer? ¿Será ese compromiso con el esposo? Y si la esposa trabaja, será compromiso que tenga con el esposo que guarde todos sus cheques. Pero por eso es que hay problema. Este es un reto, y es un reto bueno, y es un reto accesible, y es el reto que nosotros debemos de tomar y cumplir. Porque Pablo pone de ejemplo al matrimonio de cómo debe de ser la iglesia. Y si lo pone como ejemplo, el uno y el otro debemos de actuar igual. La hermana dice igual porque pues le va bien. Ajá, pero cuando tiene frío, va que necesita que la calienten. Excusas siempre van a haber. Excusas siempre van a haber. Entonces, debemos de tener un compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Aún, con lo poco que explico, siento que voy un poco rápido. Si pudiéramos explicar más detalladamente fuera mejor, pero prefiero que vayamos así porque si no, no retenemos absolutamente nada. Con dificultad retenemos a veces así. Entonces, el siguiente punto que vamos a analizar es la experiencia de la iglesia. La experiencia. ¿Para qué sirve la experiencia de una persona? ¿Para qué sirve la experiencia de una persona? Para que sea conocido, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente busca al mismo mecánico, al mismo albañil, a la misma que limpia la casa? ¿Por qué? ¿Por qué se pone la mirada en una persona que hace bien su trabajo? ¿Por qué? Porque todos los que ponen la mirada en ese doctor que le recomiendan, ese doctor es bueno. Y ponen la mirada en él y dicen, mire, le recomiendo a este doctor porque es bueno. ¿Pero por qué dice que es bueno? Porque tiene una experiencia buena. Por ahí dice en la tercera promesa que da Malaquías. Malaquías 3:10, con respecto al diezmo y a las ofrendas, el Señor da 3 promesas. Y la primera dice que nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos nos va a bendecir, todo va a ser bendecido por Dios. La segunda promesa es que va a reprender al devorador por nosotros, ¿verdad? Y la tercera promesa dice, y seréis tierra deseable.
tierra deseable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La experiencia de la iglesia. ¿Qué quiere decir que seremos tierra deseable? Que los demás van a querer ser como nosotros. Que lo que van a ver en nosotros, van a ver la experiencia en la iglesia y la experiencia en el Hijo de Dios en una conversión genuina con compromiso. Un compromiso que va a desarrollar una experiencia en la vocación de hijos de Dios. En la vocación de hijos de Dios. Ahora, tendríamos que andar nosotros evangelizando como lo hacemos tradicionalmente para ganar almas. No. Porque nosotros debemos de ganar almas con nuestro testimonio, con nuestra experiencia. Con nuestra experiencia. Que la gente solita quiera hacer como somos nosotros. Que quieran ser como somos nosotros. Que por nuestro hablar, por nuestro pensar, por nuestro actuar, ellos vean la experiencia que tenemos como hijos de Dios. Dice en esta parte, dicen los versos, alguien que me ayude por favor, rápidamente, en voz alta, fuerte, los versos del 18 al 24. Gracias. Bien, aquí Pablo hace uso de muchas metáforas y hace una mezcla de metáforas, habla de varias cosas, ¿verdad? Aunque el embriagarse, la Biblia lo prohíbe y esto se empieza a ver desde allá, desde cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño. ¿Cuál fue ese fuego extraño que ellos ofrecen? El fuego era el mismo, pero ellos entraron tomados al tabernáculo a ministrarlo y lo que hicieron fue incorrecto. De ahí es que le llama a Dios fuego extraño, ¿verdad? Porque después Moisés dice que le dice al pueblo que Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo de que tengan cuidado, ¿verdad? De que no se debe de entrar así al lugar santo, ¿verdad? Entonces, aunque tomar obviamente es malo, es dañino, es pecado, pero aquí el apóstol más que señalar un pecado está dando una enseñanza y está usando una metáfora con lo que sucede con una persona que se embriaga. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se embriaga? Es una intoxicación. El alcohol sube rápidamente al cerebro y luego después de una bebida ya empieza a haber intoxicación. Ahora, ¿qué provoca a una persona intoxicada por el alcohol a hacer cuando ya se encuentra así? Ya no es la misma persona. Su comportamiento ya no es el mismo. Su aspecto cambia. Luego se le nota a una persona después de varios tragos que ya anda muy ebria. Luego se le nota. Entonces, básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es haciendo uso de una metáfora para enseñarnos una verdad espiritual. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si nosotros revisamos las Escrituras conforme a esta enseñanza, y ustedes lo pueden ir a revisar a su casa,
Nosotros somos llenos del Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador y nos bautizamos. La práctica del bautismo está mal hecho. Muy mal hecho, ¿verdad? Ahora, es comprensible también porque está mal hecho. Es comprensible. Por la razón de que hoy las personas no se convierten como cuando se convertían con Juan el Bautista, con Jesucristo, con los apóstoles. Una conversión inmediata. ¿Se acuerdan cuando llega Pedro allá con el centurión? Inmediatamente hay una conversión y todos empiezan y son llenos del Espíritu Santo. Bien, nosotros somos llenos del Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador y Redentor nuestro y lo recibimos en nuestro corazón. Desde ese momento somos llenos del Espíritu Santo. Y yo no tengo el tiempo para llevarlos así, ¿verdad? Porque con el tiempo vamos a ir revisándolo, pero ustedes pueden ir a revisarlo a su casa, a su Biblia, como hacían los judíos allá en Berea, ¿verdad? Después de escuchar a Pablo, se iban a revisar las Escrituras. Bien, entonces, nosotros somos llenos del Espíritu Santo desde ese momento. Llenos. Y también debemos de ser llenos del Espíritu Santo cada día. Cada día. La llenura del Espíritu Santo es de a diario. La vida consiste de día a día. Lo dijo Cristo. No lo dijo el hermano Fernando apenas el domingo. No os afanéis por el día de mañana. Dice Cristo, cada día trae su propio afán. Y cuando le piden a los discípulos que les enseñe a orar, les dice, el pan nuestro, ¿de cuándo? De cada día. ¿Cada cuánto salía el pueblo a recoger el maná? La relación con Dios es diario. Todo. Usted y yo, la Biblia tenemos que leerla y orar, leer la Biblia y orar 3 veces al día, mínimo. Adorar a cada rato, que la mente ande grabando, ande atesorando, ande reteniendo todo lo que es del reino de los cielos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba en gran cantidad, a diario. La unción del Espíritu Santo es a diario. Entonces, esa es la experiencia que la iglesia debemos de tener. A través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Agarrando el ejemplo de una persona ebria que se emborracha. ¿Qué va a pasar si nosotros nos emborrachamos del Espíritu Santo? Allá en el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se pararon ante la multitud y empezaron a hablar con denuedo. Ellos estaban hablando en una sola voz, en un solo lenguaje. Pero cada uno los entendía en su propia lengua. Eso era el poder de Dios. El poder de Dios. Ellos estaban hablando en su lenguaje, los apóstoles. Pero los oyentes, cada uno de donde había venido a adorar a Jerusalén en esa ocasión, los oían en su propia lengua. Eso es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo a diario, el Espíritu Santo no nos va a dejar que nos deleitemos en los placeres de la carne. Hablar necedades, hablar incoherencias, hablar cosas negativas, hablar cosas en contra de la fe. Nada de eso. Y al andar bajo la unción del Espíritu Santo, el otro día yo les decía que me había impactado, ¿verdad? El mismo material que yo les doy a ustedes, lo que fue el Salmo 40 y el 92, tanto que lee uno de esos salmos y en esta ocasión con el propósito, me ministró tanto. Y dice por ahí, creo que es el verso 7, si mal no recuerdo, en el Salmo 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Me ungirás con aceite fresco. ¿Por qué se le llama? De hecho, hay un canto que dice fresca unción, ¿verdad? ¿Y por qué dice la Biblia? Ese canto sale de una porción de la Biblia que dice que la bendición postrera es mayor que la primera. ¿Por qué dice el Señor que sus bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana? Porque la vida consiste en un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Entonces, allá en el Pentecostés estaban aquellos hablando y enseñándoles de Cristo y hablando en su propia lengua, ellos en su propia lengua y los demás entendiendo en su propia lengua, toda la multitud que estaba escuchándolo. Y entonces alguien dijo, estos están ebrios.
Y no era así. No estaban ebrios, sino que estaban llenos del Espíritu Santo, hablando con unción, con poder, con autoridad. Entonces, esa es la experiencia la experiencia de la iglesia, que a través de la unción del Espíritu Santo, nosotros hablemos en fe. Que hablemos el lenguaje divino, la palabra de Dios. Que dice aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, dice, que no salga de vosotros ninguna palabra corrompida, sino que nuestras palabras sean de edificación para nuestros oyentes. Entonces allá en el Pentecostés aquellos pensaban de que los apóstoles estaban ebrios, y no estaban ebrios, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. La experiencia que ellos tenían bajo la unción del Espíritu Santo. Es bonito cuando a veces uno dice, qué hermoso estuvo el culto, qué bonito estuvo la enseñanza, qué bonito estuvo la prédica, qué unción, qué alabanza más poderosa, qué presencia, qué experiencia decimos, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuvimos con la presencia del Espíritu Santo? Porque uno se siente diferente. Entonces, esa es la experiencia en la que la iglesia debemos de vivir. Entonces, con esa experiencia, nosotros vamos a dar siempre gracias a Dios por todo. Ahora, ¿qué es lo contrario de dar gracias a Dios siempre por todo? ¿Qué sería lo contrario? Andar renegando, andar quejándonos. Cuando uno se queja es porque la unción del Espíritu Santo no anda en uno. Pero cuando uno anda agradecido es porque la unción anda ahí en uno. Entonces, nuestra experiencia, cuando nosotros tengamos esa experiencia de poder con el Espíritu Santo, vamos a aprender a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces las casadas estarán sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok. Esto les decía que esto hay que saberlo interpretar, ¿verdad? De una manera meramente divina. Cuando el apóstol Pablo hace uso del matrimonio para entender cómo es la relación de la iglesia con Cristo, esto significa que el matrimonio debe de estar sometido el uno al otro, así como Cristo se sometió a la iglesia y ahora la iglesia se debe de someter a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el hombre como la mujer, los dos debemos de someternos mutuamente 50 y 50. Y en esto no hay absolutamente nada de interpretación humana de decir yo soy el hombre. Y la Biblia dice que te vas a someter, o que la mujer tenga sus caprichos y le diga al hombre, me tienes que amar así como Cristo amó a la iglesia. No, esto no es de reclamos. Aquí dice bien claramente, someteos. No dice reclame nada ninguno del otro. Es sometimiento. Sometimiento. Aquí no hay nada que reclamar en el matrimonio de carácter natural, material o humano. Absolutamente nada. El matrimonio lo estableció Dios en el huerto del Edén y por esa causa es que el apóstol Pablo hace uso del matrimonio para hablar de la iglesia, para que nosotros entendamos cómo debemos de responderle a Cristo, porque Él ya se sometió a nosotros. Ahora, fíjense bien, de manera divina, Cristo ya se sometió a nosotros. Pero ¿y el marido en qué se ha sometido a la esposa para que solo le demande? ¿O la mujer? Debemos del matrimonio aprender de la relación con Cristo, para que nos sometamos unos a otros. Entonces, esta es la experiencia del Espíritu Santo obrando en nosotros para que los demás digan, oh, wow, esa persona sí es verdaderamente cristiana. Porque realmente, hermanos, no nos engañemos. La iglesia está llena de todo. La iglesia está llena de todo. Pero, como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. No hay que andar peleando. No hay que pelear. No hemos sido llamados a eso. No, como dice el dicho,
Este dicho siempre no me cuesta decirlo. El necio a palos y el otro a palabras, algo así es el dicho. Entonces, debemos de tener esa experiencia con el Espíritu Santo para que nos podamos someter, no reclamar, no reclamar, no reclamar. El matrimonio no es para reclamar, es para entregarnos. Entonces, así como la iglesia lo está a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Entonces, debemos de empezar a someternos todos. Ahora bien, veamos, espero en 10 minutos, espero dar la otra parte. Si no repetimos, hacemos un repaso el próximo martes de esto. La experiencia, la expectación de la iglesia. Alguien que me lea rápidamente del 25 al 33. Sí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amar y respeto es lo mismo. Simplemente que se aplica de dos lados por el sexo y por cómo responde cada uno, pero amar y respeto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, esta es la expectación de la iglesia, cómo debe de vivir la iglesia. ¿Cuál es la expectativa que tiene la iglesia sobre Cristo, siendo Cristo su Señor? En el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, a presentársela a sí mismo porque somos su cuerpo, ¿verdad? Entonces, Cristo dijo allá, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, dijo, en Juan 14 dice, me iré y vendré y os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo, al mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí que la iglesia espera que Cristo venga por ella y pasar a las bodas del Cordero. Y allí en las bodas del Cordero, la iglesia se convertirá realmente en la verdadera iglesia. Ahorita solo la profetizamos llamándonos que somos la iglesia, pero en realidad somos la novia. Pero allí en las bodas del Cordero, ahí seremos verdaderamente la iglesia. Pero para llegar allá, debemos de santificarnos, como dice aquí en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela. Entonces, ¿la iglesia espera que Cristo venga por ella? Sí. ¿Queremos irnos al cielo? Sí. Bien. Pero para irnos al cielo debemos de santificarnos. Para irnos al cielo debemos de tener ese compromiso del que estuvimos hablando al principio de esta enseñanza, a través de dejar todo lo malo que los versos 3 al 8 mencionan. Y debemos de tener esa experiencia con el Espíritu Santo, ser llenos para poder hacer la voluntad del Señor y así prepararnos para que oigamos cuando suene la final trompeta y así nos vamos con Cristo eternamente. Ahora bien, pero el hijo desea ir a la casa de su padre.
Pero el vecino no desea ir a la casa del otro vecino. Por lo menos no es lo natural. ¿Qué pasa de nuestros hijos cuando vienen de la escuela? ¿A dónde quieren llegar? ¿A la casa de quién? Cuando vienen nuestros hijos de trabajar, ¿para dónde quieren llegar? ¿A la casa de quién? Del padre. Mientras el hijo no se casa, la casa es del padre. ¿Verdad? Entonces, el hijo desea llegar a la casa del padre. Bien, Cristo dijo, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Verdad? Allá en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Entonces, como hijos de Dios, también deseamos ir a ese lugar donde está el Padre. ¿Verdad? Pero algunos lo deseamos bien y otros mal. Algunos pensamos llegar allá a como a nosotros se nos antoje por falta de un compromiso. Y para ir allá hay que santificarse. No se va a llegar como nosotros querramos. Entonces, esa es la expectación que tiene la iglesia. Expectación es la espera. Esto lo dice el diccionario, ¿verdad? Es la espera de un acontecimiento importante. Es decir, que nosotros estamos a la expectativa de ese momento. Pero para estar a la expectativa de ese momento hay que estarnos santificando cada día, llenándonos del Espíritu Santo, teniendo un compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bien, yo creo que no voy a alcanzar a explicar toda esta parte, la voy a volver a tocar el próximo martes. Miren, aquí dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Bien. El matrimonio debemos de tener un compromiso ambas partes, un compromiso igual en la iglesia, igual, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Por eso dice Pablo que estamos sentados ya en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros debemos de aprender a no tomar esto en poco y verlo en serio y disfrutar este gran privilegio. ¿Verdad? Porque nosotros somos un solo cuerpo. El matrimonio, aunque son dos personas, pero son un solo cuerpo. Y por eso es que ni el hombre le debe de hacer ningún daño a la mujer, ni la mujer le debe de hacer ningún daño al hombre. Porque en el espíritu y en el alma y en las emociones estamos unidos. Estamos unidos. Como un solo cuerpo, como una sola persona. Por eso que el matrimonio es algo bien bonito y es algo bien delicado. Es de mucha felicidad el matrimonio. De mucha felicidad. Porque somos una sola carne y por eso Pablo usa el matrimonio para hablar de la iglesia. Entonces, no podemos estar esperando a Cristo de la manera que a nosotros se nos antoje, porque somos un solo cuerpo y no podemos estar de labios queriendo adorar a Dios y de corazón estar muy lejos de Él. O en el matrimonio estar aborreciendo a la pareja, del lado que sea, del lado que sea. No recuerdo ahorita qué es lo que le dice las escrituras a la mujer, pero al hombre le dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y eso no es difícil. Eso no es difícil. Pregúntame a mi esposa. Eso no es difícil. Eso no es difícil. ¿Por qué creen que
a mí me agarra feo a veces, porque la necesito a ella. Pero no es porque yo sea faldero ni nada por el estilo, sino porque somos una sola carne. Una sola carne. Por eso. Entonces, cuando ya llega uno a los 50, a los 60, uno tiene que gozarse con la mujer de la juventud. ¿Y la mujer cómo debe de hacer? Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando la Biblia solamente dice una parte, quiere decir que igual es para el otro lado. Lo mismo. En las escrituras hay varias cosas. Por ejemplo, ya les he explicado esto muchas veces. Dice en la Biblia, dice en la Biblia, dice, ¿cómo se me escapó el ejemplo que les quería poner? Hay un ejemplo que les iba a poner, ahorita se me escapó. Pero la Biblia a veces no lo dice todo porque no es necesario. Para eso está el Espíritu Santo, para que interprete la otra parte. Entonces, cuando la otra parte no la dice, automáticamente se entiende que es igual del otro lado. Entonces, si el hombre se debe de gozar con la mujer de su juventud, de igual manera la mujer se debe de gozar con el hombre de su juventud. Eso significa no quejarse, sino que disfrutarse, andar en paz, alegre y gozosos, de que uno está terminando sus días. Van avanzando los días y uno los está terminando junto con su pareja. Entonces, debemos de entender de que en el matrimonio como en la iglesia somos una sola carne, un solo cuerpo. Ya ven que Cristo no está dividido, la iglesia no está dividida. Ese espíritu de división, por eso es bien delicado. Bien delicado. Y el matrimonio no debe de estar dividido. El matrimonio debe de estar bien unido. Obviamente, ¿verdad? Lo que provoca todo esto no son los tiempos que vivimos, sino que la falta de búsqueda de la palabra, la falta de búsqueda del Espíritu Santo, a diario. Yo todas las mañanas le digo al Señor que este es el día que Él ha hecho, para que nos alegremos y nos gocemos en su salvación, para recibir revelación postrera de su palabra. Cada día le digo eso. Y para recibir unción postrera de su Espíritu Santo. Todos los días. Todos los días.